9:25 en la mañana, transmitiendo a través de la 91.3 aquí en la ciudad de Tartagal para todo Argentina, para Tartagal, territorio argentino, y también a través de Facebook Live para todos nuestros amigos. Y vamos con palabra de Dios aquí en este programa Vida Abundante. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, desde el verso 21 encontramos una historia tremenda que sucedió, es un hecho histórico. Jesús estaba pasando otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El principal de la sinagoga sería un hombre religioso, un líder religioso de un templo pequeño que había ahí en la ciudad de Jerusalén, que estaba ahí en el tiempo de Jesús por todo el territorio de Israel. Y bueno, en ese momento viene este hombre que tiene un cargo, que tiene un nombre, y le pide por su hija porque estaba agonizando. En otro momento este líder de sinagoga capaz no hubiera clamado a Jesús de esta manera, pero él había escuchado que Jesús hacía milagros y había visto y había escuchado cómo había sanado a otros, cómo había multiplicado panes y peces, cómo había echado fuera los demonios de los que estaban oprimidos por el diablo. Él había visto y escuchado cómo otros habían sanado, así que él dijo: yo soy un religioso, pero no tengo poder para sanar, pero he escuchado de aquel, su nombre Jesucristo, y se postró y clamaba. Y Jesús en el verso 24 dice que fue con él, pero mucha gente lo apretaba, y ahí es cuando entra otra escena, otra mujer con un drama tremendo. Vos podés leer ahí en el Evangelio de Marcos. Esa mujer llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, del manto de Jesucristo, seré sana. Solo si tocare una prenda de su vestido, seré sana, dijo esta mujer. Lo tocó sin que nadie se diera cuenta y fue sanada, pero en todo ese momento, que fue una bendición para ella, que fue un milagro para la mujer que tenía esta enfermedad terrible durante 12 años, simplemente para Jairo fue perder tiempo precioso, mientras su hija moría. Y a veces pides algo a Dios, a veces clamas a Dios por algo y ves como otras personas reciben lo que piden y capaz vos no, todavía no. Y esto es una prueba de Dios, es una cosa que Dios permite, pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de vos, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Y Jesús, después de que ve que es sanada esta mujer, también dice: ¿quién me tocó? Y él, como que Jesús a propósito perdiera más tiempo, pero tenemos que recordar algo. Quiero que escuches muy bien lo que vamos a decir aquí, que es una verdad tremenda. Jesucristo es Dios, Él está por encima del tiempo y el espacio. A Jesús no le pasan las horas. Lo que es tarde para nosotros, ese sueño roto, perdido, que es demasiado tarde para vos o para mí, para Jesús el tiempo no es un obstáculo. Para nosotros demasiado tarde podría ser. Para Jesús la hora correcta. Dios, Jesucristo, va a llegar a tiempo a salvar, a ayudar, a abrir una puerta para aquella persona que clame a Él. Este principal de la sinagoga era un hombre respetado, un hombre religioso, un hombre que normalmente no se humillaría ante los pies de Jesús, pero aquí dijo: no importa lo que piensen. Se despojó de algo muy importante que tenemos que despojarnos todos los que queremos ver milagros en Dios, y es de el temor al hombre, el pensar y preocuparnos demasiado por lo que los demás puedan decir. Porque si me ven buscando a Dios, porque si me ven leyendo la Biblia, se van a burlar de mí. Porque si me ven entrando a aquella iglesia, se van a reír y me van a perseguir, me van a hacer bullying. Y si te preocupa mucho eso, pues es porque todavía no estás preparado para un milagro, para ver la mano de Dios. Pero este hombre tenía una situación límite, su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Y entonces el temor al hombre pasa al piso. Ya no importa, no importa nada cuando la persona que amas está padeciendo una enfermedad o cuando hay una situación límite. Y él clamó, pero lo detuvieron a Jesús
por la necesidad de otra persona, de una mujer con un flujo de sangre, y ella fue sanada cuando tocó el borde del manto de Jesús, y ella fue restaurada en su corazón por Jesucristo. Le dijo, no solamente ha sido sanada, pero ha sido salvada. Y el versículo 35 continúa la historia de Jairo. Entonces, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Nosotros humanamente tenemos un dicho, y es, todo tiene solución en la vida, lo único que no tiene solución es la muerte. Es algo que decimos constantemente. Decimos, bueno, no importa lo que pases mientras tengas vida, pero si llega la muerte, ahí no hay solución. Pero Jesús, cuando viene esta noticia diciendo que la hija de este hombre había muerto, y él oyó lo que decían y le dijo, no temas. Jesucristo le dice, no temas, cree solamente. Cuando llega la muerte, cuando llega el fin del tiempo para ese sueño, para esa vida, para esa esperanza, cuando piensas que ya no hay esperanza, cuando piensas que ya no se puede hacer, que ni Dios puede hacer algo, porque eso era lo que pensaba Jairo. Bueno, Jesús puede sanarla, pero no resucitarla. Él creía que Jesús era un hombre poderoso, un profeta, pero no le llegaba su fe tanto para creer que la podía volver a la vida. Pero Jesús declara esto, cree, no tengas miedo, pero cree, solamente cree en el poder de Dios. Es el mismo mensaje para nosotros en esta mañana. No tengas miedo, no sé qué te ha pasado, en qué situación te encuentras, pero sé que hay alguien que necesita esta palabra en esta mañana a través de la 91.3, a través de Facebook Live, y Dios te dice, no tengas miedo, solo cree. Y Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus discípulos los más cercanos, y vino a casa de este hombre Jairo, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Claro que sí, porque era una niña de 12 años que había muerto, y cómo no iban a lamentar, y cómo no iban a llorar. Los que han perdido un hijo pequeño o adolescente, saben de lo que estamos hablando. Ellos lloraron, clamaron porque amaban a esa personita que no llegó a crecer, que se le cortaron los sueños, que tenía expectativas, que tenía ganas de hacer algo en esta vida, pero se le terminó. Y su familia quebrantada, llorando, recordando, con fotografías, con recuerdos, pero sin la persona. Pero aquí Jesucristo le había dicho, cree, no tengas miedo, solamente cree. Y entrando les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, los 3 apóstoles, y entró donde estaba la niña. Entonces, aquí estamos frente a alguien que no es simplemente un símbolo religioso. Jesucristo no es un símbolo religioso. Estamos frente a alguien que no es simplemente un profeta más en la historia. Estamos delante de la presencia del Dios encarnado, del Dios vivo, Jesucristo. Si tienes una petición hoy a Dios, hacela en el nombre de Jesús, pero tu imagen de Jesús tiene que cambiar. Jairo lo conocía como un hombre poderoso, un profeta, pero no como Dios, dueño de la vida. Por eso Jesús se atreve a declarar, no está muerta, sino que vive. Tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esta niña resucitó por el poder de la palabra de Jesucristo. Y Jairo, que había perdido toda esperanza, que el tiempo se le había pasado, encontró en Jesucristo la resurrección y la vida, porque Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree que está muerto, o el que está muerto, si cree en Jesús, vivirá. No sé si tus sueños ya murieron, si tus esperanzas de ser feliz se pasaron de tiempo, si pensaste que ya no hay esperanza para vos, pero Jesús te dice lo mismo que le dijo a este hombre Jairo, principal de esa sinagoga, no tengas miedo, solamente cree. Y hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros, no tengas miedo, solamente cree. Capaz te pasa lo mismo que a Jairo, tienes un familiar, una hija, un hijo,
o alguien de tu familia muy, 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 muy enfermo y piensas que ya no hay solución, que los medicamentos no funcionan, que el sistema de salud ahora prácticamente no pueden atender a todo el mundo que como antes, ni siquiera, y no hay esperanza. Pero ni el tiempo, ni la dificultad, ni la muerte se pueden interponer al milagro que Jesucristo tiene el poder de hacer. Solamente tenemos que imitar a Jairo un poco y decir, nos vamos a humillar. No importa que seamos tal persona, tan importante, tan reconocida. Tienes que despojarte del temor al hombre. Cuando quieres que Dios intervenga por encima del tiempo, del espacio y de la circunstancia, Jesús va a entrar ahí. Solamente cree, no tengas miedo. Todos se burlaban, ¿no? Cuando hay una declaración de estas, que va a haber un milagro de parte de Dios para un corazón que sufre, para un corazón que necesita que pase algo. La gente se burla, aquí se burlaban de él, diciendo, está loco este. Mucha gente escucha esa palabra en este día y dice, este está loco. Pero hay personas que están sufriendo y que necesitan un milagro. Hay personas que se les pasó el tiempo y dicen, ya no me voy a casar, ya no voy a lograr eso, ya no puedo cumplir, ya no puedo estudiar aquello que quería, se pasó el tiempo. Pero el Señor te dice, no tengas miedo, solamente cree. Ese sueño no está muerto, aún vive. Ese familiar que está muriendo en una cama, en un hospital, en una clínica, o que está sufriendo ahí en casa con una enfermedad, todavía no es el tiempo para él, dice el Señor. No tengas miedo, solamente cree. Vamos a hacer una oración, una declaración para vos, para aquellos que se quedaron ahí adentro del cuarto con la niña. Mira, Jesús dijo, entre el papá, la mamá y los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Y lo demás lo sacó. Entonces vamos a ir a ese cuarto hoy, en esta mañana, ese cuarto de los milagros. En ese cuarto de los milagros los burlones se tienen que salir, los que no creen también, pero aquellos que tienen un poquito de fe, aquellos que están quebrantados y que dicen, no tengo fe, pero necesito que hagas algo, Jesús, con ellos vamos a entrar a este cuarto de fe, de milagros, y vamos a orar. Y vos vas a decir, Señor, ayúdame en esto que necesito para mi familiar, en este sueño que necesito que resucites, porque no hay esperanza, la gente se ríe, se burla de mí, y me dieron por muerto. Pero Jesús te dice, no estás muerto, solo duermes, y te va a despertar, te va a levantar, así como esta niña. Y vamos a orar. Señor, declaramos bendición aquí en este cuarto de fe, de esperanza, de humillación, de clamor, donde los que realmente necesitan están diciendo a Dios, ahí a través, escuchando en su receptor de radio y a través de Facebook, diciendo, Señor, te necesito hoy, necesito un milagro. Aunque pasó el tiempo, aunque es completamente imposible, yo necesito que tú intervengas. Y declaramos en el nombre de Jesús, ese sueño no está muerto, vivirá. Esa enfermedad no es para muerte. Tu familiar se levantará en el nombre de Jesús. En tu vida hay esperanza, no temas, solo cree. Declaramos un milagro hoy en el poder del nombre de Jesús para todo aquel que cree hoy y que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios tocó tu corazón, si pasa algo contigo después de esta oración, comunícate con nosotros 3873-63-2424. Mi nombre Jaime, el pastor Jaime. 3873-63-2424, el número de WhatsApp. Y esto es Vida Abundante. La vida que viene de Jesús, no de nosotros, viene de Jesús. No hay dinero de por medio, no tienes que pagar nada. Lo que Dios nos dio gratis, lo damos gratis. Es necesario simplemente creer en Jesús para poder tener esa vida abundante, esa vida plena que Dios ha planeado para vos y para tu familia. Dios los bendiga.